El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos. Imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Desde muy chiquito oigo la guitarra sonar, incluso desde que estoy en el vientre de mi mamá. Entonces supongo que al escucharla se me quedó la sensación de tener que tocarla y bueno, entré al Conservatorio Castella, que es una institución muy prestigiosa en Costa Rica. Es una escuela y colegio artístico especializado en artes e instrumentos, danza, teatro, todo. Y ahí me gradué
Ahí aprendí, ahí me gradué. Después entré a la Universidad de Costa Rica, saqué una licenciatura en música con énfasis en guitarra. Después he sido becado 3 veces para ir a España. He estudiado con gente muy grande como Manolo Sanlúcar, como Manuel Granados, Manolo Franco. Y desde el flamenco lo tengo como a una afición desde que tengo unos 11, 12 años, pero lo he complementado con la guitarra clásica, entonces me ha ayudado muchísimo en un ambiente como Costa Rica, que no es el ideal para el flamenco, porque por razones obvias, ¿no? El flamenco es de España, pero me ayudó muchísimo el estudio formal para poder dedicarme al flamenco, que es lo que siempre me ha cautivado. Yo desde que escuché a Paco de Lucía cuando tenía 13 años, en el Melico Salazar, que llegó allá en el teatro, quedé embrujado y a partir de ahí, flamenco, flamenco.
desde hace muchos años soy amigo del maestro Eduardo Acosta y yo sé que él tiene aquí unos años apenas, unos que 7 años tal vez, y porque él vivió en Costa Rica 25 años. Y en 7 años han surgido gente que ya ahorita es práctica, ya hay licenciados en guitarra con una interpretación muy depurada a nivel de cualquier institución seria de cualquier parte del mundo. Y creo que tienen el potencial y yo estoy incentivando también para que se vayan a estudiar a doctorados y máster a universidades extranjeras donde puedan desarrollarse todavía más, grabar discos y todo esto. Pues yo creo que el maestro Eduardo Acosta ha hecho una labor muy rápida, impresionante, y yo sé que los alumnos de ellos, de todos estos guitarristas que me encontré aquí, van a ser otra generación que va a marcar un antes y un después también, ¿verdad? Porque ahora ya tienen el camino ya hecho.
visitado otros países, no quiero hilar muy delgado, pero yo he visitado otros países donde la gente es un poco más fría, no reaccionan como el hondureño, y eso es por el potencial que yo creo que existe en la idiosincrasia del hondureño para llegar a hacer cosas grandes. Eso se ha demostrado aquí con los estudiantes de guitarra, y creo que a la gente también, bueno, el flamenco es apasionante, ¿no? En cualquier latitud, el flamenco es apasionante, eso lo veníamos hablando, y es algo que tiene como un embrujo que realmente le llega a la gente, le cala muy profundo, y yo me imagino que todo eso tiene que ver, ¿no?
cualquier actividad humana, la música es muy importante, el arte es muy importante porque desarrolla cualidades como la inteligencia, desarrolla sensibilidad, desarrolla percepción, ideas, que es muy importante que se generen en la cabeza de la gente. La música ayuda y estimula eso, y está comprobado hasta científicamente que nos pone en orden las neuronas. Eso por un lado, que es una cosa necesaria. Y por otro lado, yo siento que mucha gente se están estudiando o piensan, tienen la mentalidad de que van a llegar a estudiar para tener un puesto en el futuro, para ganar dinero y no tener problemas. Eso es como, un patrón, ¿no?, que nos dan a seguir. Yo creo que, como me dijo un viejo amigo hace mucho, cuando el gato, una metáfora, cuando el gato persigue su cola, no la alcanza, pero cuando el gato camina, su cola va detrás de él. Yo creo que si uno va detrás del dinero, las cosas se te escapan, se te resbalan, pero si uno va por objetivos más altos que eso, las cosas fluyen. Y yo creo que ahí está la clave, tener una meta personal, ir por ella, cueste lo que cueste, es el sentido más importante para mí de la vida.
Vengo de una familia de bailarines natos, por así decirlo. Ninguno en mi casa se dedicó nunca profesionalmente a la danza, pero desde niño, a los 11 años, fui incentivado a empezar con el folclore costarricense. Mis hermanas bailaban, mi madre y mi padre también han bailado, entonces como que nunca ha sido como un estigma, ¿verdad? O un prejuicio social. Tenemos la dicha que Costa Rica socialmente es un país muy abierto, ¿verdad? Entonces, pues, son más que todo como del pasado, esos ecos que quedaron. Ahora yo creo que cualquier disciplina artística es tan bien vista que la desarrolle un hombre como una mujer, ¿verdad? Por nos hemos topado el caso acá que hay muy buenas guitarristas mujeres, que en Costa Rica casi no hay y aquí en Honduras hay muy buenas. Entonces yo creo que es una cuestión social que va cambiando poquito a poco, pero en mi caso siempre fue muy sencillo, nunca me topé más allá con algún prejuicio, señalamiento, etc. Entonces nunca lo vi como un problema ni un obstáculo para desarrollar mi arte. En mi casa siempre ha habido un gusto musical muy amplio, entonces desde niño igual escuchábamos un poquito de flamenco, con rumbitas y cositas así. Entonces yo nunca lo entendí muy bien qué era, hasta que adquirí cierta edad y conocimiento, entonces me di cuenta que existía la danza flamenca, que en Costa Rica se practicaba, que había mucha afición del flamenco en Costa Rica. Entonces así fue como llegué a toparme a los 17 años, que fue que comencé con el flamenco. Y nada, igual comencé y son de esas cosas que empezás y luego te das cuenta que te pertenecen y que no te cuesta, así, que te fascina. Entonces me casé con el flamenco. Claro. ¿Cuántos años tiene Ana? 26.
el flamenco tiene una particularidad a distinción de otras disciplinas, la cual es que el bailador o la bailadora también son son músicos, pues, por así decirlo, para hacerlo más sencillo. Entonces nosotros no solamente bailamos, sino que ejecutamos música, más que todo percusión, ¿verdad? Somos rítmicos, tenemos el zapateo, tenemos las palmas, tenemos los dedos para hacer sonidos. Entonces, igual, yo por el otro lado, mi otra pasión indiscutible es la música, ¿verdad? He llevado estudios de violín también, entonces logré mezclar, ¿verdad?, las dos cosas que más amo en la vida, que son la música y la danza, y el flamenco es un perfecto ensamble para ambas. Entonces, yo creo que por eso me decidí por el flamenco. Y otra cosa es que no se necesita pareja. Bueno. Entonces es mucho más sencillo todo, y si quieres bailar solo o sola lo puedes hacer, a diferencia de otras disciplinas que es como, ¿verdad? Mi pareja, ¿dónde está? No tengo, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso me gustó un poco más.
la difusión es muy importante en los medios de comunicación, es vital, porque lo que nos llega en los medios de comunicación a todos es lo que creemos que existe, como algo patentado, ¿no? Pero a veces la realidad es diferente. Las realidades son que mientras le damos mucha importancia, por ejemplo, qué sé yo, al fútbol, están gente en otros países logrando cosas impresionantes, ¿verdad? Y creo que hay que tomar en cuenta un poco todo lo que estamos haciendo. Yo creo que también las generaciones nuevas son la esperanza de que se difunda el arte y la sensibilidad musical.